Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. En este nuevo despertar, ayer habíamos compartido de esta semana, vamos a compartir el vivir en libertad como creyentes, como cristianos, porque quizás muchas veces nosotros no hemos entendido lo que es vivir en libertad. Entonces es lo que quiero compartir en esta semana. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, hay una profecía grande que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 61, verso 1, dice la palabra del Señor: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Capítulo 61, versículo 1 y la parte A del versículo 2. Aquí en este versículo podemos ver nosotros reflejada la Trinidad Santa, la Santa Trinidad de Dios operando en esta profecía en la vida del profeta Isaías, quien era que le estaba profetizando. Isaías fue un libertador enviado por Dios a llevar esas buenas nuevas, a decirle al pueblo que estaba cautivo que el Señor había levantado un libertador y había sido el rey Ciro. El rey Ciro fue el que proclamó el decreto donde decía que el pueblo de Dios iba a ser libre. Ya se estaba cumpliendo los 70 años del cautiverio en Babilonia. Entonces esta profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Lucas 4, nos dice la palabra del Señor que entró a la sinagoga, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entró a la sinagoga y le dieron el libro, y precisamente nuestro Señor abrió y predicó este mismo versículo. Y dice la palabra del Señor, ¿cierto? En el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, a predicar el año agradable del Señor. Nuestro Señor Jesucristo predicó hasta ahí, hasta la parte A del versículo 2, porque la parte B del versículo 2, eso se cumplirá en la segunda venida de nuestro Señor. Pero como el propósito a lo que Dios me ha llevado esta semana es a predicar libertad, a que vivamos como libres. Entonces ese predicador, el ungido que fue ungido en el Antiguo Testamento, que fue ungido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por la Trinidad, se reveló en nuestro Señor Jesucristo. Ahí el Espíritu de Dios, que significa el aceite, estaba ungiendo el que había de venir, y nuestro Señor Jesucristo ya vino a esta tierra, ya vino a proclamar, a llamar al arrepentimiento. Y este ministerio de nuestro Señor tenía en este versículo 3 fases. Y la primera es que debía ser un predicador para predicar las buenas nuevas, es decir, las nuevas del Evangelio, la palabra de Dios, a aquellos pobres espirituales, es decir, a los declarados en bancarrota de parte espiritualmente, que no hay nada que ofrecerle y que están necesitando a un Salvador. Además debía de ser un médico para vendar a los quebrantados, es decir, a los heridos por el pecado. Además debía ser un libertador, para proclamar un libertador a los que estaban presos, así como Ciro en el Antiguo Testamento fue el libertador de ese pueblo. Jesucristo vino a esta tierra a traer libertad a los presos, a los quebrantados, a los humillados. A eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, y esta profecía ya se cumplió. Así que el llamado de en este día, por medio de su palabra, Dios nos llama a vivir en libertad, porque Cristo pagó el precio que nos condenaba del pecado. Así que hoy la invitación es a que tú vivas en libertad, porque Cristo nos dio la libertad.
¿Qué nos roba esa libertad? El pecado, cuando queremos convivir con el pecado. Por eso hoy el llamado es a vivir un día más en libertad de mano de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque creyendo en ti, tú nos hiciste libre. Gracias porque creemos, Padre. Y aunque el enemigo muchas veces quiera vendernos que somos presos o que somos esclavos, hoy, Señor, nos declaramos en libertad porque tu palabra así lo dice. Y para eso viniste tú a esta tierra. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.